En esta novena del Sagrado Corazón estamos meditando este libro, como les decía ayer, de este sacerdote que cuenta cómo Dios preparó el Ecuador para que se consagrase al Sagrado Corazón y lo proclamase como rey. Pero ¿cómo sucedió eso? ¿Cómo se dieron estos pasos? Ayer hablábamos de las primeras almas ecuatorianas que comenzaron a enamorarse del Sagrado Corazón, pero todavía era en el campo privado. Ahora va a entrar al Ecuador el gran apóstol en el campo público, el que va a trabajar por el culto público del Sagrado Corazón en todo el Ecuador, que va a ser un sacerdote jesuita italiano, el padre José María Maugeri. Él va a ser el primer apóstol del culto público. En 1722 él ingresó a Quito. Mandó imprimir novenas y libros y los hacía recorrer por todas partes para propagar el culto al corazón de Jesús y al corazón de María, ¿no? Porque no se puede ser devoto del Sagrado Corazón y no ser devoto del Inmaculado Corazón de María. Era tan enamorado él de los Sagrados Corazones que todos los días pasaba 5 horas rezando frente al Santísimo Sacramento, porque en el sagrario, allí está el Sagrado Corazón latiendo. En la hostia está el Sagrado Corazón latiendo. Cuando nosotros comulgamos, estamos comiendo el Sagrado Corazón de Jesús. Y el padre Maugeri sabía muy bien eso. No basta con tener una imagen del Sagrado Corazón, hay que comerlo también al Sagrado Corazón. Y eso es lo que el padre Maugeri hacía. 5 horas pasaba dialogando todos los días y salía con su rostro lleno de sabiduría, de santidad. Ahora, ¿cómo aprendió el padre Maugeri? ¿Cómo se hizo devoto él del Sagrado Corazón? Resulta que, bueno, como jesuita, recuerde que en los jesuitas todos se enamoraron de esta devoción al Sagrado Corazón. En Italia, un sacerdote escribió un libro que los jesuitas siempre usaban para sus ejercicios espirituales, el padre Pedro Juan Pinamonti, que había muerto en el 1703. Una de las meditaciones, miren qué lindo lo que escribía este padre, sitio o sicio, tengo sed, la quinta palabra. Sí, y él lo hace hablar a Cristo, dice, sí, tengo sed de mayores sufrimientos. Y si tal fuera la voluntad de mi eterno Padre, en esta cruz permanecería no ya durante 3 horas, sino hasta el fin del mundo. Como diciendo Cristo, para él 3 horas fueron poco para mostrarnos su amor. Si su Padre hubiera querido que él permaneciera crucificado hasta el fin del mundo, él lo hubiera hecho por amor a nosotros, sufrir más y más para convencernos de que nos ama. Y dice, escribe este padre, compara ahora la magnitud de ese corazón magnánimo con la estrechez del tuyo, corazón egoísta y miserable. Es así, nosotros tenemos un corazón egoísta y miserable, a pesar de que digamos, no, que yo soy muy bueno, que yo ayudo a todos. Compáralo con el corazón de Jesús. El nuestro es egoísta. Y sigue diciendo el Padre, Él nunca creyó haber hecho lo bastante por ti, pero tú siempre crees que haces demasiado por Él. Y es así, es la mentira más grande que nosotros caemos. Creemos que hacemos mucho por Dios.
Por eso, de aquí aprendió el padre Maugeri, este apóstol del Ecuador, esta devoción de los jesuitas, de este padre Pedro Juan Pinamonti. Entonces, apenas él llegó a Quito, se dedicó a propagar esta devoción al Sagrado Corazón, cuando predicaba, cuando dirigía espiritualmente a las almas, cuando confesaba, tratando con todo tipo de personas. Donde primero trabajó él fue en la antigua ciudad de Riobamba, después más tarde también en Ambato. En Riobamba va a componer este libro, Práctica de la devoción a los santísimos, dulcísimos y amabilísimos corazones de Jesús y María, que es un libro excepcional, se considera uno de los mejores tratados sobre el Sagrado Corazón de ese siglo, el siglo XVIII. Entonces los jesuitas, junto con el padre Maugeri, comenzaron a propagar en todo el Ecuador, incluso en la selva, a difundirlo entre todos, el amor al Sagrado Corazón. En Quito, uno de los templos donde más se practicó el culto al Sagrado Corazón fue la parroquia del Sagrario, donde actualmente trabaja mi hermana, la hermana Esplendor, toca el órgano allí todos los días para la Santa Misa. Allí es donde más se practicó en esa época el culto al Sagrado Corazón. Allí se comenzó a practicar el jubileo de las 40 horas, que era una cosa maravillosa. Bueno, pero como les conté, los jesuitas que trabajaban en la selva, en la Amazonía ecuatoriana, había 161 misioneros jesuitas. Hicieron un trabajo estupendo, sobre todo dos grandes misioneros, el padre José Bahamonde, que es un quiteño, que él pudo conseguir que las tribus bárbaras que habitaban a orillas del río Guasimoa aceptasen vivir juntos, ¿no? Formar un pueblo cristiano al que él le puso el nombre de el Corazón de Jesús de Iquitos. Ese es el nombre del pueblo. Otro misionero, el padre Martín de Iriarte, un español, pudo reducir varias tribus del Napo, reunirlas en una sola población, poniéndole el nombre de el Sagrado Corazón de Yazo. Luego va a fundar otro pueblo, el Corazón de María de Sancora. Miren cómo los jesuitas trabajaban para que los indios se enamorasen del corazón de Jesús y de María. Y todos los años ellos, las tribus, celebraban la fiesta anual del Sagrado Corazón en muchos pueblos de las misiones de los jesuitas. Y cada viernes de mes primero lo celebraban con mucha solemnidad, confesándose, comulgando, mucha gente, muchos indios. Pero va a pasar algo triste para el culto del Sagrado Corazón, y es que los jesuitas, que eran grandes apóstoles, eran muy odiados por el demonio y por todos los que trabajan para el demonio, ¿no? Entonces lograron convencer al rey de España, el rey Carlos III, que expulsase a los jesuitas del reino español y obviamente del Ecuador y de las colonias españolas. Eso es una cosa tremenda, ¿no? Y en 1767 los jesuitas abandonaron el Ecuador, fueron expulsados injustamente, ¿no? Por el odio de los enemigos de la Iglesia, especialmente de la masonería, este grupo creado para destruir a la Iglesia. Además, en la Iglesia había como una secta que se llamaban los jansenistas, que seguían a un sacerdote jansenio que era muy estricto, que ellos se hacían los muy santos, los muy piadosos, pero eran demasiado rígidos. Y decían a la gente que para ser santo había que hacer cosas tan difíciles, era imposible casi ser santo con esa doctrina de los jansenistas. Incluso decían que para acercarse a la Eucaristía había que ser muy puro, que mejor ni comulguen, a menos que estén muy purificados, que no son dignos de confesarse siquiera. Y así la gente se alejaba
de la Eucaristía, de la confesión. Mucha gente desesperaba. Y estos jansenistas odiaban a los jesuitas. Por eso, cuando los jesuitas se fueron, ellos trabajaron para destruir la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Es algo terrible. Entonces, cuando los jesuitas se fueron, sí se vino muy abajo en el Ecuador la devoción a los corazones de Jesús y María, pero no desapareció, porque Dios se encargó de suscitar otras almas, otros misioneros que mantuviesen este fuego. Por ejemplo, el padre Fray Francisco de Jesús Bolaños, conocido como el Padre Grande, que era un mercedario, no era jesuita, sino de la orden de los mercedarios, que él mantuvo la elevación moral y religiosa del pueblo, especialmente en Quito, propagando el culto al Sagrado Corazón. Y antes de que muriera este Pai Grande, vino al mundo una monjita extraordinaria, la Madre María Josefa del Santísimo Sacramento, que ella era una monja contemplativa, vivía encerrada en el monasterio de vírgenes contemplativas, iba a ser una gran apóstol también del corazón divino, fundó una cofradía, la cofradía del Sagrado Corazón, más tarde va a fundar la cofradía del Inmaculado Corazón de María. Otro gran misionero, el padre José Veloz y Suárez, que en Riobamba también va a fundar la cofradía del Sagrado Corazón. Miren, estas dos ciudades son muy importantes en esta historia de amor entre Cristo y el Ecuador. Quito y Riobamba. Son dos ciudades donde fuerte se encendió primero esta devoción y después, más adelante, Riobamba, de ahí va a salir la idea de que se consagre el país al Sagrado Corazón, y en Quito se va a llevar ese evento, esa consagración, ¿no? Entonces los jesuitas fueron expulsados, ¿no? Incluso después fue disuelta la congregación de ellos, tanto era el poder de sus enemigos. Pero muchos años más tarde volvieron a unirse, el Papa les volvió a dar permiso, y 83 años más tarde volvieron a ingresar al Ecuador. 83 años pasaron. ¿Cómo fue? Gracias a Gabriel García Moreno. Iba un grupo de jesuitas en un barco, no podían entrar al Ecuador, pero en ese barco también venía Gabriel García Moreno. Cuando pisaron tierras ecuatorianas, rápido Gabriel García Moreno bajó y pidió permiso al gobernador para que dejase entrar a los jesuitas. Y así fue, y por fin volvieron a ingresar. Se los recibió con gran alegría en Quito. Les volvieron a dar su templo hermoso que ellos tienen ahí. Pero el diablo envidioso trabajó para que no durase mucho la alegría. Ustedes conocen la historia del general José María Urbina, que se hizo nombrar presidente, expulsando al presidente que estaba en ese tiempo, y como odiaba a los jesuitas, odiaba la religión, dio la orden de que se los echase nuevamente del Ecuador. Y en una noche oscura, con mucha crueldad, se los sacó de la iglesia de los jesuitas en Quito y se los expulsó del país. García Moreno era joven en esa época, no era presidente ni nada, pero él estaba allí presente y juró en voz alta: dentro de 10 años cantaremos el Te Deum en la catedral. El Te Deum es un himno de acción de gracias. Él le prometía a los jesuitas que iba a trabajar para que dentro de 10 años ellos regresasen, y lo cumplirán. Y fueron expulsados unos 14 ecuatorianos también en ese grupo grande de jesuitas que habían ingresado como novicios de la congregación. Pero miren qué providencial, porque esos 14 ecuatorianos iban a formarse en el destierro e iban a volver como grandes apóstoles del Sagrado Corazón y el Corazón de María. Por ejemplo, 2 de ellos que van a volver serán futuros obispos de Guayaquil, de aquí, José Antonio de
Lizar Saburu y Roberto Poza, fueron obispos de Guayaquil. Antonio Garcés y Manuel José Proaño van a ser también grandes apóstoles del Sagrado Corazón. Así que 10 años más tarde volvían a entrar, cuando ya García Moreno fue presidente, los trajo en el año 1862, y García Moreno les pidió a los jesuitas que se encargasen de la educación superior de los ecuatorianos, porque eran hombres muy preparados, muy sabios, y él quería que su país no fuera un país de analfabetos, como actualmente en el mundo entero se trabaja, ¿no?, para que la gente sea analfabeta. Pero García Moreno quería gente sabia en su país. Por eso le encargó ese gran trabajo a los jesuitas, y los jesuitas siguieron trabajando por establecer la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, con el padre Hernáez, que era el superior de la comunidad. Fundó la Asociación del Santísimo Corazón de Jesús e hizo imprimir un pequeño devocionario estupendo. Le encargó al padre Antonio Garcés que se haga cargo de esta obra, va a ser el nuevo apóstol del Sagrado Corazón, ¿no?, que hizo florecer esa asociación del Santísimo Corazón de Jesús. Él era nacido en Ibarra. Escribió un libro, Manual de Prácticas Piadosas en honor del Sagrado Corazón de Jesús, que después va a ser un hermoso devocionario. Una cosita más y con esto termino el capítulo de hoy. Cuando los jesuitas fueron expulsados esa noche horrible, 36 jesuitas con estos 17 ecuatorianos novicios, cuando la policía los iba sacando del convento y ellos iban saliendo silenciosamente, una mujer comenzó a gritar, desesperada, dolorida, y se tiró en la puerta por donde salían los padres jesuitas. Cayó como desmayada, impidiendo que los jesuitas salieran. Era la madre de uno de los novicios ecuatorianos, ¿no? Entonces, tirada ella en la puerta, decía: hijo mío, no saldrás de aquí sino pisando el cuerpo de tu madre. Manuel, se llamaba el novicio, al ver a su madre tirada, dudó qué tendría que hacer. Podría haberse sacado la sotana y haberse quedado en el Ecuador y no ser expulsado fuera del país, al destierro, a sufrir. Dudó al verla a su madre quebrantada de dolor. Pero se escuchó una voz en medio del pueblo, que el pueblo también estaba ahí, no podía hacer nada. Alguien gritaba: firme, Manuelito, firme. Era Gabriel García Moreno. Entonces cobró fuerzas este joven Manuel, que después va a ser el padre Manuel Proaño, el que le va a dar la idea al presidente de que consagre el Ecuador al Sagrado Corazón. Él va a ser el instrumento, ¿no? Pero todavía era un pichoncito, un jovencito. Cobró fuerza y le dijo a su madre: madre mía, Dios me llama y debo seguirle. Primero es Dios, después mis cariñosos padres. Saldré de aquí sin tocarla con mis pies. Y tomó un envión y saltó encima de su madre, ¿no?, y siguió caminando con los soldados. Entonces la mujer se recobró, cobró valentía al escuchar esas palabras de su hijo. Era una mujer muy buena, muy piadosa, pero se había quebrantado en ese momento. Y le dijo, ahora ya como una mujer firme y fuerte, le dijo: hijo mío, ahora sí conozco claramente que Dios te llama. Recibe mi bendición y sigue camino de tu destierro. Entonces este novicio va a ser el futuro padre Manuel José Proaño, el misionero infatigable del Sagrado Corazón, del cual hablaremos el día de mañana. Pidámosle a la Virgencita que también nosotros nos enamoremos del Sagrado Corazón
como los ecuatorianos hace muchos años lo hicieron gracias al trabajo de los padres jesuitas, y que también nosotros seamos misioneros del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María.